Bien, en este momento vamos a realizar la solución de la sección B de la prueba 1 del examen de mayo 24, análisis y enfoques. Entonces recuerde que esto se hace en hojas adicionales, respuestas largas, lo que se conoce en este tema. Recordemos algunas cosas. En la sección B no se escribe dentro de esta página, dentro de estos ejercicios no se escribe. Si usted escribe algo, pues no se lo van a calificar. Todo tiene que estar en hojas adicionales que nos dan el día de la prueba. Entonces recordemos, ¿no? La sección B hay que contestar todas las preguntas. Son las preguntas de respuesta larga. Un conjunto de preguntas alrededor de un tema. En este caso tenemos por lo que vemos de la gráfica, es una función trigonométrica, pero leamos el enunciado para ver de qué se trata. Dice, Alex solo nada en el mar si la temperatura del agua es de al menos 15 grados. Recuerde, este al menos 15 grados quiere decir que la temperatura tiene que ser de 15 para arriba, mínimo 15. Cada año, Alex va al mar cerca de su casa por primera vez a principios de mayo. Entonces se está midiendo desde inicios de mayo cuando el agua ya está lo suficientemente caliente. Bien, entonces podemos incluso justo poder ver un poco en la gráfica, y aquí en la gráfica podemos observar que en el eje vertical habla de la temperatura, y aquí hay 15, justamente 15 grados, y es a inicios de mayo donde el tema me dice, ¿no? Entonces en mayo la temperatura es 15, la temperatura sube por lo que vemos hasta 20, luego baja la temperatura y aquí al mes 6 está todavía a 15, luego la temperatura baja por debajo de 15, la temperatura está ahora por debajo de 15 y eso quiere decir que desde medio año que he estado midiendo en adelante, ya la temperatura es menor de 15, por lo tanto aquí en esta parte él no nada. Supongamos que en el tema me pide algo de esa información. Alex modeliza la temperatura del agua del mediodía mediante la función f de x a seno de bx más c. Una función seno, claro, por lo que observábamos en la gráfica, era la gráfica de seno, y con los coeficientes a de la función seno, b de x y el término que está sumando a toda la función c. Ya vamos a indicar más o menos qué es lo que quiere representar cada una de esas cantidades. Para x en el intervalo de 0 a 12, claro, aquí está medido desde 0 a 12, donde x es el número de meses transcurridos desde el 1 de mayo, donde a veces mayor que 0. Claro, entonces aquí está, por ejemplo, el mes 4, el mes 6, pero todo a partir del 1 de mayo. No estamos hablando del 1 de enero, del 1 de mayo está empezando a medir Alex. En la siguiente figura se muestra el gráfico de y igual f de x. Tenemos la figura. Vamos a sacar alguna información de la figura. En la gráfica podemos observar algunas cosas. Primero, que la gráfica empieza en 15. Ya esto me da una indicación acerca de la función, que no está empezando en el origen de coordenadas donde normalmente empieza la función seno, sino que está empezando en 15. Luego podemos notar, aquí es la mitad de la gráfica. Desde la mitad de la gráfica hacia el punto más alto, podríamos decir hasta aquí, o hasta el punto más bajo, que sería aquí, a partir de la mitad de la gráfica, es lo que se conoce como amplitud, esa medida. Entonces aquí podemos ver que va desde 15 hasta 20, entonces este valor 5. La amplitud es 5 de este gráfico, en el caso que me pida la amplitud. La amplitud 5. ¿Qué más podemos saber? El intervalo horizontal donde se dibuja una función es lo que se conoce como periodo. ¿Ok? Si algún momento hubiera una gráfica donde solamente se representaba esto, por ejemplo, hasta 10, solamente esta parte, entonces quería decir que el periodo era 20, porque está la mitad de la gráfica en el intervalo de 0 a 10. Recuerde que el periodo es el intervalo horizontal donde se dibuja una función completa. Y aquí está una función completa que va de 0 a 12, por lo tanto el periodo es 12. Bien. Entonces, bueno, veamos a partir de eso que me pide el tema. Continúa la siguiente página y las preguntas, las que tenemos
la siguiente página y veamos. Dice, muestre que b es igual a pi sextos. Recuerden que b, de acuerdo a la función, era el coeficiente de x. Entonces vamos a sacar esa función, vamos a sacarla por acá. Recuerden que se hacen hojas adicionales y vamos a representar los temas para poder responder esas preguntas. Dice que muestre que b era igual a pi sextos. Bien, en una función trigonométrica, los coeficientes, estos valores a, b y c, representan cosas diferentes. Por ejemplo, a tiene relación con la amplitud, no es la amplitud. A está relacionado con la amplitud. B, en cambio, está relacionado con el periodo, no es el periodo. Es decir, que para poder sacar el valor de B tenemos que saber el periodo. Y C, esto sí representa el desplazamiento vertical de la gráfica, a partir de donde normalmente se supone que debería empezar la gráfica. Entonces, ¿cómo está relacionado el valor de A con la amplitud? Recordemos que la amplitud era lo que medía la gráfica desde su mitad hasta el punto más alto o el punto más bajo. Entonces, hagamos una gráfica de la función. Aquí está, una función seno. Entonces, a partir de la mitad de la gráfica, que de hecho este se conoce como el eje central, lo que mida hasta el punto más alto, esto de aquí, o lo que mida hasta el punto más bajo, que se supone que es la misma cantidad, por no la gráfica es simétrica, entonces esto es lo que se conoce como la amplitud. La amplitud siempre será una cantidad positiva, matemáticamente se escribe como mayor que cero. Sin embargo, el valor de A, este puede ser positivo o negativo. El valor de A, que es el coeficiente al cual nos estamos refiriendo de la función seno. Entonces, ¿cuándo será positivo? Será positivo cuando la gráfica tiene la misma forma que la que conocemos de su función original, es decir, tiene esta forma. Entonces, allí el valor de A será positivo y será negativo cuando la gráfica esté reflejada respecto a un eje horizontal, es decir, cuando la gráfica esté así. Cuando la gráfica empiece, vaya hacia abajo, y luego suba, que se supone que es la que está reflejada respecto a la original, entonces allí el valor de A será negativo. Entonces, dentro del tema, nosotros conocemos que la amplitud, ya habíamos visto que la amplitud era 5. Entonces el valor de A solamente nos hace falta conocer si era positivo o negativo. Y como podemos observar, la gráfica estaba de acuerdo a su forma original, entonces A es positivo. Por lo tanto, el valor de A es igual a más 5 o simplemente 5. Para el valor de B, en cambio, decíamos que está relacionado con el periodo. Y es que el periodo es lo que mide la gráfica horizontalmente, una función completa. En el caso del gráfico que teníamos allí, habíamos determinado que el periodo era 12. Entonces, el periodo es 12. ¿Y cómo se relaciona con el valor de B? El periodo relacionado con el valor de B es un coeficiente que es igual a 2pi sobre este valor de B. Entonces, de aquí vamos a demostrar, vamos a calcular, vamos a encontrar el valor de B. Entonces ya sabía que el periodo era 12. Esto debería ser igual a 2pi sobre B. Y de aquí despejando, recuerda que B se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y el 12 que está multiplicando al B pasa a dividir. O en otras palabras, despejando el valor de B sería 2pi sobre 12, simplificando quedaría pi sextos, que es lo que el tema me estaba pidiendo en la alternativa A, pi sextos. Y el valor de C, como sabíamos, era el desplazamiento vertical. La gráfica original de la función seno empieza en el origen de coordenadas, en 0. Pero esta gráfica está empezando en el valor de 15. En el eje vertical observamos que empezaba en 15. Eso quiere decir que su eje central
estaba aquí en 15. Por lo tanto, eso representa el valor de C, que es el desplazamiento vertical. Entonces C es igual a 15. Y con eso tenemos los valores de A, B y C. ¿Qué es lo que me pide en la alternativa A1? Mostrar, escribir. Se supone que simplemente sin ningún proceso matemático, y es verdad, no se necesitaba el proceso matemático, el valor de A y el valor de C. Bien, veamos qué me pide luego el tema. Dice, Alex se va de vacaciones y modeliza la temperatura del agua. Recuerde que la gráfica anterior, la que teníamos aquí originalmente, era la temperatura en su casa. Decía Alex modeliza la temperatura del agua al mediodía de la función. Aquí teníamos el mar cerca de su casa. Esta función era cerca de la casa. En cambio aquí me indica que se va de vacaciones y dice que modeliza la función mediante esta que está aquí. Recuerden que incluso aquí dice g de x, la anterior decía f de x. Entonces, tenemos una nueva función donde x también está entre 0 y 12 y x también representa el número de meses a partir también del 1 de mayo. Entonces, utilizando este nuevo modelo g de x, hay la temperatura del agua al mediodía del 1 de octubre, es decir, transcurridos 5 meses. Ok, entonces en este caso el valor de x, que es el número de meses, sería igual a 5. Han pasado 5 meses donde se ha medido, por lo tanto, lo que tenemos que hacer únicamente es reemplazar x por 5. Lo que nos pide es que reemplacemos x igual a 5 en la nueva función g de x igual a 3.5 seno de pi sextos x más 11. Entonces, vamos a reemplazar esto aquí, me quedaría g de 5 en este caso, sería 3.5 seno, ya reemplazado sería 5 pi sextos más 11. Entonces tenemos que saber cuánto es el valor del seno de 5 pi sextos. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos tratarlo tal como se encuentra allí en términos de radianes, pero también podemos hacerlo llevando a grados, en donde para algunos es un poco más sencillo hacerlo en grados, ya que relacionan el valor de pi llevado a grados, que es 180 grados. A partir de esta relación, quedaría 5 pi sextos, reemplazando el valor de pi por grado, 5 pi sextos, 5 por 180 dividido para 6, se simplifica 18,6, recuerda que no tiene calculadora, me quedaría 5 por 30, 150. Entonces lo que tenemos que encontrar, cuánto es el seno de 150 grados en este caso. Para encontrar el seno de 150 grados, recordemos que nosotros tenemos que conocer de memoria el seno de 30, el seno de 60, el seno de 90, el seno de 0, el seno de 45. Pero el seno de 150, cuando es más de 90 grados, todo esto se lo relaciona a partir de conceptos que tenemos que conocer. Primero, el seno de 150 se va a encontrar en el plano de coordenadas hacia el segundo cuadrante. Entonces, esto mide 150, pero lo que nosotros siempre tenemos que conocer es cuánto es el ángulo respecto al eje horizontal. En este caso, esto es 30 grados. Por lo tanto, a partir de esto, nosotros tenemos que identificar que el seno de 150 es lo mismo que el seno de 30. Ahora la pregunta será si es positivo o negativo en esos cuadrantes. Entonces, para poder saber si en este cuadrante el seno es positivo o negativo, entonces tenemos que recordar una frase que se suele enseñar acerca de los signos en los cuadrantes y que nos explican, nos suelen decir esto de aquí, no todas sintacos. Lo que me quiere indicar es que en estos cuadrantes, en el primer cuadrante todas las funciones son positivas,
En el segundo cuadrante solamente la función seno, es decir, tangente y coseno va a ser negativo en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante solo la función tangente y en el cuarto cuadrante solo la función coseno. Aquí vamos a completar tan de tangente, solamente que para la frase era ta, todas sin tacos. Entonces ya sabemos que esto de aquí va a ser el seno de 150 igual al seno de 30 y será una cantidad positiva, ya sabemos. Y entonces el seno de 30 grados es un medio, por lo tanto el seno de 150 va a ser un medio y entonces ya podemos escribir la expresión reemplazando el seno de pi sextos como un medio. Entonces me quedaría g de 5, 3.5 por un medio que es el seno de 5 pi sextos más 11. Podemos hacerlo aquí trabajando con la fracción, un medio, y recordemos que 3.5 es lo mismo que 7 medios, la mitad de 7. Trabajarlo como fracción o en su caso sacar la mitad a 3.5 y hacerlo como número decimal. Vamos a hacerlo como decimal primero. Entonces aquí me quedaría 3.5 dividido para 2 sería 1.75 más 11 quedaría 12.75. Esto expresado en decimales, pero también podría ser en fracción, diciendo que 3.5 es 7 medios por un medio más 11. Esto sería lo mismo que 7 cuartos más 11. Siendo esto de aquí 4 por 11, 44 más 7, 51 sobre 4. Entonces, luego de 5 meses, la temperatura va a ser, vamos a poner aquí G de 5, que es la temperatura. La temperatura entonces va a ser 12.75 grados, o que es lo mismo, 51 cuartos de grados. La temperatura. Cualquiera de las dos respuestas va a ser válida para el A y B. Bien, tenemos la alternativa CI. Veamos qué me dice la alternativa C2I. Me pide, veamos. Dice, muestre, o sea que tenemos que hacerlo a partir de procesos matemáticos, muestre que la temperatura del agua al mediodía nunca es lo suficientemente caliente como para que Alex nade. Recordemos que todos estos valores que están aquí midiéndose para esta gráfica son medidos a partir del mediodía. Lo que me está diciendo es que mostremos por qué o que indiquemos por qué nunca va a ser posible que se nade Alex aquí. Y esto lo vamos a hacer a partir de conociendo cuáles son los valores máximos y mínimos para la función seno de cualquier valor, cuánto será su valor máximo o mínimo. Recordemos que la función seno, que empieza en el origen de coordenadas, tendrá como valor máximo 1 y como mínimo menos 1. Entonces, lo que decimos aquí es que el seno de pi sextos x, cualquiera que sea el valor de x multiplicado por pi sextos y calculado el seno, cualquiera que sea el valor de x, siempre tendrá un valor máximo. Toda esta función tendrá un valor máximo de 1 y mínimo de menos 1. Entonces, cualquiera que sean las cantidades que se reemplacen aquí, su valor más alto será 1 y el más bajo será menos 1. Entonces, esta función que es la nueva, la temperatura medida en las vacaciones, que es 3.5 por el seno de pi sextos x más 11, por lo tanto, su valor máximo de la función g sería 3.5 por 1 más 11, que esto me daría 14.5. Y claro,
dice que Alex nada cuando la temperatura es de al menos 15 grados. Por lo tanto, este 14.5, que es el valor más alto que alcanza la temperatura en ese lugar donde está Alex de vacaciones, es 14.5 grados, que es menor que 15, que es la temperatura mínima a la cual nada Alex. Entonces, por lo tanto, aquí no va a nadar Alex. No va a nadar. Entonces el tema me decía que explique por qué. Entonces, porque aquí vamos a poner la temperatura máxima que se calculó era de 14.5 y que él nada a partir de 15 grados. Entonces vamos a poner aquí y Alex nada cuando la temperatura es de al menos 15 grados. Podemos colocar aquí a partir de 15 grados. Listo. Vamos a la alternativa D. El tema me dice, veamos qué me dice. Alex compara los dos modelos y halla que g de x es igual a 0.7, f de x más q. Determine el valor de q. Bueno, básicamente una ecuación. Me está dando una expresión para que encuentre el valor de q. Me dice que para la alternativa de g de x era igual a 0.7 f de x más q. A partir de esto que encuentre el valor de q. Bueno, reemplazamos lo que conocemos de la función. Ya sabemos que la función g es la que el tema me estaba dando, que es 3.5 seno de pi sextos x más 11. Y la función f de x, que era la inicial del tema, como ya habíamos encontrado que el valor de a era positivo de 5, quedaría 5 seno. El tema sí me daba que me pedía que muestre que el valor de b era pi sextos y aquí entonces quedaría b pi sextos x y que encuentre el valor de c. El valor de c me había quedado 15 en la primera parte del gráfico. Entonces a partir de esto reemplazamos en la ecuación que me da y encontramos el valor de q. Entonces sería la función g de x 3.5 seno de pi sextos x más 11 igual a la función f de x por 0.7, 0.7 y aquí colocamos 5 seno de pi sextos x más 15 y esto de aquí más q. Entonces vamos a multiplicar, vamos a resolver esta ecuación para encontrar q. Cuando multiplicamos aquí el 0,7 por toda esta expresión me quedaría 3.5 seno de pi sextos x más 0.7 por 15 me quedaría 10.5. Todo esto más q. Y del otro lado de la ecuación teníamos igual 3.5 seno de pi sextos x, que si nos damos cuenta es la misma expresión que se encuentra del lado derecho. Por lo tanto, estas dos cantidades se van a cancelar. 3.5 seno pi sextos x se va. Entonces me quedaría únicamente 11 es igual a 10.5 más q. El 10.5 pasa al otro lado, pero en este caso con signo negativo pasa a restar, por lo que q quedaría 11 menos 10.5, quedaría el valor de q. Ya tenemos encontrado entonces que q es igual a 0.5 o en algún momento alguien puede colocar un medio. Ambas respuestas serán válidas. Terminado el tema de la función trigonométrica, el primer tema de la sección B, que era el tema 7, indicaba aquí. ¿Listo? Vamos al siguiente tema. El tema 8 de la sección B del examen de mayo 2024, y este tema se refiere a lo siguiente. El tema se trata de la sección de análisis y nos da lo siguiente.
Dice la derivada de una función f viene dada por, y allí me está dando la expresión, una función racional, pero que esta función de aquí es la derivada de la función f de x que no la conocemos, para x que pertenecen a los reales, dice el tema. Alternativa A, muestre una expresión que justamente corresponde al denominador de esta función derivada. Muestre que esa expresión x al cuadrado más 2x más 2 es mayor que 0. Recuerde que decir mayor que 0 significa que es positiva para todos los valores de x. Es decir, cualquier valor de x que se reemplace aquí, la expresión siempre será aquí positiva. Recuerde que vamos a demostrar de alguna manera que esta expresión es positiva. Recuerde que esta sección se la hace en hojas adicionales que el día del examen nos entregan. X al cuadrado más 2x más 2 es mayor que 0. Bien, creo que tenemos dos formas de poder hacer esta demostración. La primera, recordemos que esto se parece a un binomio de la forma a más b al cuadrado, pero solamente que aquí en lugar del 2 debería estar el 1, porque si estuviera el 1, entonces sería x al cuadrado más 2x más 1, y solamente esto corresponde a x más 1 al cuadrado. Claro, pero podemos expresarlo de otra manera. Simplemente lo que tenemos aquí y le ponemos más el 1, porque esto representa el 2 que tiene el tema aquí arriba. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a decir que esa expresión es x más 1 al cuadrado y todo eso más 1. Ahora, recuerde que un término o una expresión elevada al cuadrado siempre será, solamente esto siempre será mayor que 0 o igual a 0. Por ejemplo, en este caso, si x es menos 1, dentro del binomio quedaría 0 al cuadrado 0. Entonces, esa expresión es 0. Sí, pero sumado al 1 que está aquí, entonces esta expresión siempre será mayor o igual a 1. Es decir, siempre será mayor que 0. Siempre será positiva. Y tenemos demostrada esta expresión. Pero tenemos también otra forma de demostrar que eso es positivo. Podemos partir del hecho del discriminante. Recordemos que el discriminante, que es igual a b cuadrado menos 4ac, esto nos indica la cantidad de intersecciones con el eje x o la cantidad de soluciones de la ecuación o de la expresión algebraica que tenemos aquí, de la expresión cuadrática. Entonces, nos tenemos que recordar que si esta cantidad es positiva, tiene dos soluciones reales. Si esta cantidad es 0, tiene dos soluciones reales repetidas, que es lo mismo decir una solución real. Y si esto de aquí es negativo, menor que 0, significa que no tiene soluciones reales, tiene soluciones complejas. 0 soluciones en el campo de los reales. Porque recordemos que el tema me decía cuando x pertenece a los reales. Entonces, voy a tomar la expresión x al cuadrado, la que nos da el tema, más 2x más 2. Y recordemos que aquí el valor de a es el coeficiente de x al cuadrado 1, b el coeficiente de x 2 y c el coeficiente constante, el 2 que tenemos aquí. Bien, entonces, utilizando dentro de esa expresión quedaría b cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a que es 1 y por c que es 2. Realizando esta operación nos va a quedar menos 4. Claro, que queda 4 menos 8 menos 4. Entonces, el resultado del discriminante es negativo. Lo que nos interesa es el signo. Entonces, siendo negativo, quiere decir que no tiene soluciones reales o que en la gráfica, esta no tiene intersecciones con el eje X. Es decir, la gráfica podrá ser, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica, podrá ser, si se abre hacia arriba, algo así. No tiene intersecciones con el eje X. O puede que se abra hacia abajo. En ese caso debe ser de esa manera. Asimismo, sin intersecciones con el eje X. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos hacia dónde se abre? Si se abre hacia arriba o si se abre hacia abajo. Todo lo sabemos con el coeficiente de x al cuadrado, o sea, el valor de a. Si es positivo, se abre hacia arriba. Si es negativo, se abre hacia abajo. Como es 1 positivo, quiere decir que se abre hacia arriba. O sea que el gráfico de esta expresión cuadrática será
aproximadamente el que está allí, no el de acá. Entonces, si ese es el bosquejo de esta expresión cuadrática, si nos damos cuenta, los valores de x que toma son negativos, positivos, incluso cero aquí. Pero los valores de y o el resultado son siempre, observe, mire, son siempre valores positivos de y. Entonces, esta expresión será siempre positiva. ¿Ok? Hemos hecho un bosquejo, no hemos realizado el gráfico de esta expresión, ni siquiera nos hemos hecho una aproximación, porque para eso tendríamos que determinar el vértice por donde se encuentra y corte con el eje Y, que también es fácil determinar eso. Bien, continuando con la solución del tema, en este caso para la alternativa A2i, me dice a partir de lo anterior. Ojo que el tema aquí no dice a partir de lo anterior o de cualquier otro modo, sino simplemente a partir de lo anterior. Es decir, quiere que nos basemos en la respuesta que se determinó en la alternativa AI. A partir de lo anterior, hay los valores de X. Cuando me indica los valores de X, quiere decir que es más de uno o puede ser un intervalo de X, para los cuales la función es creciente. Recordemos que el tema me dice donde la función es creciente. No me habla sobre esta expresión, que esta es la derivada de la función, ni tampoco se refiere a lo que hicimos en la alternativa anterior, que esa sola expresión es el denominador de la derivada de la función. Pero obviamente lo vamos a utilizar, ya se van a dar cuenta de qué manera se la va a utilizar. Entonces, vamos a revisar la solución de este tema. Debería ser el siguiente. Entonces me pide para la alternativa 2i indicar los intervalos de x donde la función es creciente. Recordemos que el tema me está dando la derivada. Entonces, a partir de la derivada, vamos a utilizar una relación que existe entre la derivada y una función para determinar los intervalos donde es creciente o decreciente. Recordemos que si la derivada de una función es positiva, entonces la función es creciente. Y justamente a eso se refiere el tema. Y donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Y donde la derivada es igual a cero, entonces la función tiene un máximo o mínimo local. Para determinar si es máximo o mínimo se utiliza otra relación, ya la podremos ver si el tema me lo pide más adelante. Entonces voy a utilizar la función derivada que el tema me da, que es la siguiente. Bien, copiando esto es 2x más 2 sobre x al cuadrado más 2x más 2. Entonces, necesitamos revisar en qué intervalo toda esta derivada, no solo el denominador, sino toda la derivada es mayor que 0, donde toda esa división, ese cociente, es positivo. Entonces, todo esto de aquí mayor que 0. Recordemos que es una división. Para que la división o el cociente sea positivo, hay dos opciones: que el numerador sea positivo y el denominador también positivo, o que el numerador sea negativo y el denominador también negativo. Pero como ya ya se demostró justo en la alternativa anterior, el denominador es siempre positivo. Entonces únicamente nos resta que el numerador sea positivo. Entonces, para expresar la justificación que se utiliza en la alternativa anterior, podríamos decir que la expresión x al cuadrado más 2x más 2 es positivo. Entonces, aquí en esta expresión cumple cualquier número real. Entonces, únicamente nos queda tomar el numerador donde 2x más 2 sea positivo. Y de aquí despejando, el 2 pasa como menos 2 al otro lado de la ecuación y el 2 que está como coeficiente de x pasa a dividir, quedándome x mayores a menos 1. La solución para la alternativa A2i. Bien, continuando con el tema 8, ahora nos vamos a la alternativa B. El tema me dice en la alternativa B y escriba. Como el tema me dice escriba únicamente, quiere decir que ni siquiera necesitamos mostrar algún cálculo o que dentro del ejercicio no se necesita nada más que leer, digamos, para poder escribir la respuesta. Escriba el valor de x para los cuales, ojo, la derivada, o sea, la expresión que está dándome aquí, es igual a 0.
Entonces no hay mucho que hacer aquí. Veamos cómo quedaría esto. Ya sabemos que la función era creciente donde la derivada era positiva para los x mayores que 1. A ver, para la alternativa B, BI, me dice el valor de x para los cuales la derivada es igual a 0. Entonces, ya sabíamos que la función derivada que el tema me está dando era 2x más 2, x al cuadrado más 2x más 2. Para que un cociente sea 0, para que un cociente sea 0, únicamente el numerador es el que tiene que ser 0 y el denominador no ser 0. Pero ya sabemos que el denominador es siempre positivo. Entonces únicamente nos resta encontrar el valor de x para los cuales el numerador es positivo. De hecho, se podía basar en la respuesta anterior. Pero bueno, vamos a hacer como que el tema solo me preguntaba esto. Entonces, 2x más 2 igual a 0. Aquí la derivada va a ser 0. Despejando x, me quedaría x igual a menos 1. La respuesta para la alternativa BI. Bien, continuando con la solución del tema 8, en la alternativa B2i nos pide mostrar que la segunda derivada, en este caso, f2', la segunda derivada es esta expresión. Bien, entonces recuerde que para encontrar la segunda derivada tenemos que tomar la primera derivada y volverla a derivar. O si tuviéramos la función f, derivar dos veces. Entonces, como el tema me da la derivada, la primera derivada, entonces vamos a derivar nuevamente esa expresión y obtendremos la segunda derivada. Entonces, vamos a tomar la expresión. Tenemos que derivar esto. Y recuerde que para derivar un cociente, como en este caso, debemos utilizar justamente la regla del cociente para la derivada, que consiste en que, a ver, vamos a escribir aquí. Si se tiene, por ejemplo, una función u dividida por una función b, obviamente esto es en términos de x, ¿no? Pero vamos a escribirlo como solamente estas letras para no confundirnos. Incluso en el cuadernillo de fórmulas se encuentra la relación para encontrar la derivada de un cociente. Es más, aquí vamos a mostrar el cuadernillo y por aquí tiene que estar la derivada de un cociente. Aquí está, ¿ok? Si y es igual a u sobre b y me está dando toda esta expresión. Vamos a realizarla un poco más simple, vamos a escribirla un poco más práctica para poder ver. Y recuerde esto, mire, cuando se me pide encontrar la derivada de una expresión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resulta una división justamente, y que consiste en que en la derivada del numerador por el denominador, lo que sea el denominador, menos el numerador ahora por la derivada del denominador, y eso sobre el denominador al cuadrado. Recuerde que lo que está dado aquí no es una comilla para representar la primera derivada, no es un 1, ¿no? Acá sí es un 2, un cuadrado. Entonces consiste justamente en esta relación, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces, para derivar esto, vamos a escribir primero qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces, primero el numerador derivado, o sea, 2x más 2, hay que derivar por el denominador, x al cuadrado más 2x más 2, menos ahora el numerador por el denominador derivado. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado. Y no vamos a resolver el cuadrado de este trinomio. Justamente en la parte que nos pide mostrar, también está escrito al cuadrado. Entonces, derivando esta expresión, recuerde que en el primer paréntesis, la derivada de una función lineal es solamente el coeficiente. En este caso, la derivada de 2x es 2 y la derivada de una constante 0. En el caso que está acá esta expresión cuadrática, recordemos que la derivada de un polinomio, en esto de aquí, el exponente pasa a multiplicar y luego al exponente se le resta 1. Y el resto es justamente lo mismo que teníamos en la parte anterior. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Quedaría 2 por x al cuadrado más 2x más 2 menos 2x más 2
por la derivada de x al cuadrado más 2x más 2. Entonces esto quedaría 2x más 2. Observemos que me queda justamente repetido en este caso la multiplicación de este binomio. Podríamos hacer distributiva, tomar el primer término, multiplicar por los dos y luego el segundo término por ambos. Pero también podemos darnos cuenta que esta expresión es un binomio, como es el mismo, al cuadrado. Y luego aplicar la regla del producto notable, ¿no? El primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, cualquiera de las dos, en los dos casos, la respuesta será la misma. Y todo esto sobre el denominador que tenemos al cuadrado. Entonces, vamos a distribuir este coeficiente 2, quedaría 2x al cuadrado más 4x más 4, menos, vamos a colocarlo en paréntesis. Voy a utilizar la regla del producto notable. Entonces sería el primero al cuadrado, 2x al cuadrado quedaría 4x cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, 2x por 2 quedaría 4x, como es el duplo, 8x, más el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Y listo. Pero recordemos que esto se está restando. Todo esto nuevamente sobre el denominador al cuadrado. Todo esto, este desarrollo que está aquí, debe mostrarse en la hoja para que el examinador pueda ver el proceso que se hizo. Entonces, vamos restando esta expresión. Aquí tenemos, en el primer caso, quedaría 2x cuadrado menos 4x al cuadrado. Entonces, hacer esa resta nos quedaría menos 2x al cuadrado. Luego nos quedaría 4x menos 8x. Eso consiste en menos 4x. Y luego 4 menos 4, 0. Entonces me quedaría únicamente esto sobre el denominador al cuadrado. Y esto corresponde a la segunda derivada de la función f. Y justamente es lo que podemos darnos cuenta que es la respuesta o la parte que nos pide mostrar que se da eso. Entonces por aquí tenemos, observe, menos 2x al cuadrado, menos 4 y el denominador al cuadrado, ¿no? Observe que está aquí también al cuadrado. Bien, demostrar la alternativa B2i. Vamos ahora a la B3i. Bien, continuando con el tema 8, la alternativa B3i me dice, a partir de lo anterior, no me dice nada más o de cualquier otra manera, justifique que el valor de x que halló en el apartado BI, o sea, el que está aquí, el valor de x, ok, donde la derivada era igual a 0, recordemos que nos quedó x igual a menos 1. Dice que justifiquemos que ese valor de x corresponde a un mínimo local. Bien, vamos a demostrar eso. Bien, para demostrar esta alternativa, que x igual a menos 1 corresponde a un mínimo. Entonces, recordemos que el x igual a menos 1 era justamente el valor de x para el cual la derivada era 0. Y nosotros habíamos indicado que existe una relación entre la derivada y una función y que justamente cuando la derivada era 0, esto corresponde para la función f un máximo o mínimo local. Entonces el tema me dice que justifique que este valor de x corresponde a un mínimo. Ahora, para poder saber si este es un máximo o un mínimo, existe ahora una relación entre la función y la segunda derivada. Por eso que justamente en la alternativa anterior me pedía la segunda derivada. Bien, ¿y en qué consiste la segunda derivada? La segunda derivada, ahora la relación que existe, es que si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Es decir, en esta parte debe ser algo así, cóncava hacia arriba. O puede ser una parte así, o puede ser una parte así. Cóncava hacia arriba. Puede ser completa, que pareciera cuadrática, pero obviamente no es cuadrática. Si la segunda derivada es negativa, la función f es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es 0, esto corresponde a un punto de inflexión, un punto donde existe el cambio de concavidad, punto de inflexión. Entonces tenemos que encontrar o demostrar que ese valor de x corresponde a un mínimo local. Entonces vamos a utilizar la segunda derivada. En el tema nos pedía mostrar. Supongamos que no hubiéramos podido demostrar que la segunda derivada era la expresión que estaba allí,
Por eso es que la alternativa nos da la segunda derivada para que la utilicemos para esta respuesta. Entonces, bueno, la tenemos. La segunda derivada era menos 2x al cuadrado menos 4x sobre x al cuadrado más 2x más 2 al cuadrado. Entonces, evaluando el valor de x igual a menos 1 dentro de esta función derivada, vamos a tratar de encontrar el signo o encontrar el valor de la segunda derivada si es positiva o negativa. Entonces, evaluando en la segunda derivada, nos quedaría menos 2 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 sobre esta expresión al cuadrado. Ni siquiera la escribo porque ya sabemos que sin importar el valor de x, todo lo que estaba aquí dentro del paréntesis iba a ser positivo. Y elevado al cuadrado obviamente sigue siendo positivo. Entonces el denominador es positivo. Solamente tenemos que ver el signo del numerador. Y en el numerador, si resolvemos esto, me quedaría menos 2, menos 1 al cuadrado 1, por menos 2, más 4, me quedaría 2 sobre el denominador que si lo reemplazamos me quedaría 1. O sea que el resultado final en la segunda derivada con el menos 1 es 2. Es decir, es positivo. Por lo tanto, significa que la gráfica en este valor de menos 1, la función f es cóncava hacia arriba. Si la gráfica en ese punto de menos 1 es cóncava hacia arriba, quiere decir que este valor de x corresponde a un mínimo local. Y listo. Demostrado, justificado por qué corresponde a un mínimo local. Porque la segunda derivada evaluada en ese punto es positiva. Quiere decir que la gráfica es cóncava hacia arriba, por lo tanto la función f, que no conocemos nada de la gráfica de la función f, es cóncava hacia arriba. Bien, continuando con la alternativa C, nos dice, se sabe que f de 2 es igual a 3 más logaritmo natural de 10. Halle una expresión para la función f. Miren que en este caso ya nos está pidiendo la función f. Recuerden que en el tema lo que hemos desarrollado y lo que nos estaba dando era la primera y la segunda derivada. A ver, vamos a escribir esto primero. Para la alternativa C, dice f de 2. Quiere decir que la función f, que no la conocemos, cuando se reemplace el 2, quedaría 3 más logaritmo natural de 10. Recuerde que tenemos nosotros aquí la primera derivada y ya encontramos la segunda derivada. Es decir, la función anterior, antes de que se derive, esa función f, evaluada en 2, es 3 más logaritmo natural de 10. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a la función f si conocemos su derivada? Simplemente integrando. Pero recuerde que aquí ocurre algo cuando se integra una función, el resultado quedaría una función cualquiera, pero más una constante c, que quiere decir que en la derivada pudo haber estado un número que cuando se lo derivó se hizo 0 y por eso que no aparece aquí en la expresión que hay que integrar. Entonces, ¿pero cómo se encuentra este valor de c? Para eso justamente el tema nos está dando un punto inicial, un punto que corresponde a la función f, que quiere decir que cuando x es 2, el valor de y es 3 más logaritmo natural de 10. Y a partir de eso vamos a encontrar el valor de c. Entonces, empecemos. Vamos a integrar esta expresión. El tema me pide la función f. Tenemos que integrar 2x al cuadrado más 2x más 2. Bien, para integrar esta expresión que corresponde a un cociente, es importante que nos demos cuenta de algo que dentro del tema se pudo haber observado. Es que cuando nosotros derivamos el denominador, si se deriva el denominador, justamente me queda el numerador. Y eso es importante porque vamos a utilizar un cambio de variable, una sustitución, un cambio de variable para poder realizar la integración un poco más sencilla, podríamos decir. Es decir, por ejemplo, voy a llamarle u a la expresión que está en el denominador, x al cuadrado más 2x más 2. Y si nosotros derivamos u, obviamente en términos de x, la expresión me quedaría 2x más 2, que es justamente el numerador. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros aquí despejamos du, nos quedaría 2x más 2 por dx.
Entonces, y esto es lo que se tiene aquí en el numerador, 2x más 2 por dx. Es decir, todo el numerador corresponde a un du, es decir, con respecto a u. Y el denominador era u justamente. Entonces, lo que el tema, en otras palabras, nos está pidiendo es integrar, vamos a poner aquí, integrar du sobre u, que es lo mismo decir que hay que integrar 1 sobre u de u. Y esto, recuerden que tenemos justamente en el cuadernillo de fórmulas estas integraciones inmediatas, que quiere decir que la integral de 1 sobre x o 1 sobre t corresponde al logaritmo natural de u en este caso. Entonces, quedaría la integral de 1 sobre u por du corresponde al logaritmo natural de u más lo que decíamos c, más la constante c. Pero recuerde que el tema nos pide en términos de x, o sea que tenemos que regresar a el cambio de variable a reemplazar u por lo que era. Es decir, esto nos quedaría igual al logaritmo natural de u, que es x al cuadrado más 2x más 2. Y todo esto más c. Esta sería la función f de x. ¿Y cómo encontramos c? A partir de lo que el tema nos daba. El tema nos decía que cuando x era 2, el valor de la función f de 2 era igual a 3 más logaritmo natural de 10. Hacemos esa evaluación dentro de la función que tenemos y nos quedaría f de x 3 más logaritmo natural de 10 igual al logaritmo natural. Reemplazando el 2 quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 2 más c. Esta expresión al cuadrado nos quedaría 4 más 4, 8 más 2, 10. Esto nos queda logaritmo natural de 10. Y como al otro lado también tenemos logaritmo natural de 10, se pasa a restar, se cancelan, quedándonos c igual a 3. Pero allí no termina. Tenemos que escribir ahora sí la función f de x completa. En este caso, la función f de x quedaría, vamos a escribirla aquí, quedaría logaritmo natural de x al cuadrado más 2x más 2 más el valor de c, que es 3. Y allí tenemos la función f de x, lo que era la función antes de tener la primera derivada y la segunda derivada. Bien, continuando con el tema, nos pide halle la ecuación de la normal al gráfico de f en el punto 2,3 más logaritmo natural de 10. Entonces, aquí nos está diciendo en el punto x, que es 2, y el y, que es 3 más logaritmo natural de 10, que justamente es el punto donde nos estaba dando esa evaluación para la alternativa C. Bien, vamos a resolver esto. Me pide la ecuación de la normal. Bien, ¿qué es la normal? La normal corresponde a una recta perpendicular a la tangente. ¿Y cómo se encuentra la tangente? Recuerde que conocemos la tangente a partir de la derivada. La derivada, la primera derivada, evaluada en el punto que en este caso tenemos el punto de x2, este valor que resulte de la derivada evaluada en 2 corresponde a la pendiente pero de la tangente. Y existe una relación entre la pendiente de una tangente y una perpendicular, que esto corresponde al recíproco negativo. Ya lo vamos a realizar. Entonces, primero vamos a encontrar la pendiente de la tangente. Entonces, evaluamos en la primera derivada el 2 y nos quedaría 2x más 2, quedaría así, 2 por 2 más 2, y en el denominador, que era x al cuadrado, era 2 al cuadrado más 2x más 2 por 2 más 2. Esto quedaría 2 por 2, 4 más 2, 6, y en el denominador 10. Simplificando quedaría 3 quintos. Es decir, en el punto de x igual a 2, la recta tangente tiene una pendiente de 3 quintos. Haciendo un bosquejo aproximado de a qué se refiere esto, vamos a hacer algo aquí. Por ejemplo,
Algo así. Supongamos que la gráfica es algo así. Recuerde que esta es una prueba 1, no tenemos calculadora, pero vamos a hacer una representación en un bosquejo. El tema no nos pide, solamente para que lo podamos entender. En el punto x igual a 2, vamos a suponer por aquí 2, x igual a 2, la recta tangente, a ver, el valor que está aquí para empezar es 3 más logaritmo natural de 10. En este punto, en x igual a 2, existe una recta tangente, algo así aproximada, en este punto 2. Y esta recta tangente tiene una pendiente de 3/5. Pero el tema me está pidiendo la ecuación de la normal, es decir, de la recta que es perpendicular a esta tangente. Esta es la normal. Y como les decía, existe una relación entre pendientes perpendiculares. Y es que si la pendiente de la tangente es 3/5, la pendiente de la normal es el recíproco negativo, es decir, menos 5/3. Ya tenemos la pendiente de la normal, menos 5/3. Ahora, como nos pide la ecuación, recordemos que para encontrar la ecuación de la normal, tenemos que encontrar la ecuación de la recta de la forma y igual a mx más c, o puede ser de otra manera, pero finalmente tenemos que escribir la ecuación de la recta. Entonces, ya tenemos la pendiente, que es menos 5/3. ¿Y cómo se encuentra el valor de c? Para encontrar el valor de c, nuevamente tenemos que reemplazar el punto donde nos indica que quieren la normal, que era el punto 2,3 más logaritmo natural de 10. Entonces, vamos a utilizar esto. Quedaría y igual a menos 5/3 x más c. El valor de c, evaluamos este valor de x y y, quedaría 3 más logaritmo natural de 10 igual a menos 5/3 de x, que es 2, más c. Esto quedaría 10/3 negativo, pasa al otro lado como más 10/3. O sea que quedaría 3 más 10/3 más logaritmo natural de 10. El logaritmo natural de 10 no va a haber cómo agruparlo con ninguna otra expresión, pero 3 más 10/3 sí hay cómo sacar eso. Entonces, para hacer rápidamente esto, el denominador se multiplica por el número que está aquí y luego se suma al numerador. 3 por 3, 9, más 10, 19. 19/3. O sea que aquí me quedaría 19/3 más logaritmo natural de 10. Esto es el valor de c. Entonces, la ecuación de la normal sería y igual, recuerde que vamos a escribirle de la forma y igual mx más c. Entonces sería y igual a menos 5/3 de x más el valor de c, que es 19/3 más logaritmo natural de 10. Y listo. Bien, continuando con la solución del examen, prueba de mayo 2024, prueba 1, recuerde que esto es sin calculadora, el tema 9. Nos pide, primero nos indica, considere la progresión aritmética, recordemos, una progresión aritmética APQ, donde A, P y Q no son cero. Recuerde, no son cero eso de allí, pero esto quiere decir que puede ser positivo, que pueden ser negativos. Algunos de ellos positivos, algunos de ellos negativos. Pero el caso no son cero. Muestre que 2p menos q igual a 0. Recuerde que aquí no vamos a partir de esto, sino que partimos de lo que el tema nos da y utilizando conceptos matemáticos tenemos que llegar a esta expresión. ¿Ok? Bien, vamos a resolver esto. Recuerde que en esta sección, en la sección B, hay que hacer en hojas adicionales el tema. Tendríamos, para la alternativa A, nos dice que consideremos la progresión aritmética A, P, Q y continúa. Mostrar que queda, bueno, 2P menos Q igual a 0. Recordemos que si la progresión es aritmética, ¿qué estamos indicando? Que entre términos consecutivos, digamos que los términos son así, en términos consecutivos existe una diferencia en común. O sea que una misma diferencia, una misma resta de términos, diferencia en común. Para encontrar la diferencia hay que restar términos consecutivos en el caso que se tengan dos términos consecutivos. Sería en este caso un término que se tenga
menos el término anterior en la posición n-1. Entonces, básicamente esto lo que me quiere decir es un término menos el anterior. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar la diferencia en estos tres términos? Alguien podría decir, bueno, restando P menos A. Sí, es verdad. Si se resta P menos A, esa es la diferencia de esta progresión aritmética. Pero alguien también puede decir restando Q menos P. También. De hecho, a partir de esto se utiliza para poder llegar a la ecuación que nos pide el tema demostrar. Entonces, la diferencia es P menos A, pero también puede ser Q menos P. Y justamente a partir de esto vamos a llegar a esa ecuación. Entonces, pasamos el P al lado izquierdo de la ecuación, recuerde que es negativo, y el Q también a este lado de la ecuación y el A al otro lado de la ecuación, quedándome P más P, 2P, menos Q igual a A. Listo, demostrado la alternativa A. Continuando con el tema, para la alternativa B me da una indicación. Considere la progresión geométrica. Recuerde que en este caso ahora la progresión geométrica. A nos da el mismo primer término. Esto quiere decir que el primer término es el mismo para ambas progresiones. S y T. Bueno, ya las variables ya no son las mismas, por lo tanto no son los mismos términos. S y T, donde A, S y T no son cero. Bien, muestre que, bueno, una misma demostración, algo parecido. Entonces, así como en la progresión aritmética existía una diferencia en común, en la progresión geométrica existe una razón en común. ¿Y cómo se encuentra la razón? La razón se la encuentra dividiendo dos términos consecutivos. En este caso, vamos a hacerlo rápidamente, la razón sería dividiendo términos consecutivos en el caso que se los tenga, es decir, S sobre A, o también alguien puede decir T sobre S. Y justamente a partir de esto es que se hace la demostración. Se multiplica en cruz y quedaría S al cuadrado igual a A por T. Y está demostrado la ecuación que el tema nos está indicando aquí. S al cuadrado igual a AT. Listo. Vamos a la alternativa siguiente. Continuando con el tema, dice, el primer término de las dos progresiones es A, justamente lo que habíamos indicado. Claro, como me dan la misma variable, significa que el primer término es el mismo. Pero además se sabe que Q es igual a T y esto es igual a 1. O sea que en este caso el tercer término de la aritmética es igual que el tercer término de la geométrica y son 1 en este caso. A partir de eso me pide mostrar que P es mayor que un medio, es más de 0,5, más de un medio. Bien, como justamente en el tema me está indicando, me está diciendo que el primer término es el mismo, o sea, A para la aritmética y para la geométrica, nos vamos a basar justamente en eso para poder llegar a la demostración. ¿En qué consiste? En que nosotros sabíamos que para la progresión aritmética, a ver, vamos a poner aquí que P es mayor que un medio. Nosotros sabíamos que para la progresión aritmética existía una relación entre P, Q y A y nos quedaba 2P menos Q es igual a A. Y para la progresión geométrica teníamos que S al cuadrado es igual a A por T. Entonces vamos a utilizar las dos ecuaciones para poder hacer una sola, basándonos en la variable que conocemos que son iguales, que en este caso es A. Podríamos decir que toda esta expresión que está aquí, que corresponde a A, la voy a colocar dentro de esta expresión que está del otro lado. Pero además voy a sustituir el valor que también conocemos, que en el tema me dice que Q es igual a T y esto es igual a 1. Entonces, quedaría algo así. 2P menos 1 es igual al valor de A. Y para la geométrica quedaría S al cuadrado es igual a A por 1, que en este caso es A. Igualamos ambas ecuaciones y quedaría 2P menos 1 igual a S al cuadrado. Recuerde que una expresión al cuadrado siempre va a ser positiva o cero.
cualquier, cualquier expresión, cualquier función, cualquier variable elevado al cuadrado siempre será o positiva o cero. Pero recordemos que en este caso el tema me decía que ninguna de las variables eran cero. O sea, S no va a ser cero. Podría ser positivo o negativo. Y estando elevado al cuadrado quedaría una cantidad positiva. Justamente vamos a utilizar parte de eso para poder responder esta pregunta. Entonces, despejando P, pasamos el 1 al otro lado y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, quedándome algo así. A ver, vamos a hacer primero paso a paso. En este caso quedaría 1 más S al cuadrado. El 2 a dividir quedaría P es igual a 1 sobre 2 más S al cuadrado sobre 2. Y justamente aquí está demostrado. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que les indicaba, S al cuadrado será una cantidad positiva, cualquiera que sea. Puede ser una cantidad chiquita o una cantidad grande, elevado al cuadrado será positiva. Incluso si S es negativa, elevado al cuadrado será positiva. Y no será cero en este caso porque me decía que S no era cero. Dividido para 2, toda esta cantidad que está aquí, toda esta expresión va a ser positiva. Cualquiera que sea, va a ser positiva. Entonces, y sumado a un medio de ley, me va a quedar que P es más que un medio. Así sea un 0, algo, pero será mayor que un medio. Porque se le está sumando S al cuadrado dividido para 2, S al cuadrado positivo dividido para 2 positivo, y listo. P es mayor que un medio. Demostrada la alternativa C. Continuamos. El tema me pide en la alternativa D. Ahora me dice que considere el caso de que A es 9, S es mayor que 0, o sea que S es positivo, y que Q es igual a T y es igual a 1. A partir de eso, escriba las cuatro primeros términos de la progresión aritmética y la geométrica para la alternativa D. A ver, vamos a hacer eso. Entonces, me dice A es 9. Recuerde que 9 es para las dos progresiones, aritmética y geométrica. S es positivo y que Q es igual a T y esto es igual a 1. Bien, podemos hacer de dos maneras esto. A ver, vamos recordando que la progresión aritmética, el tema me decía que era A, P y Q. Y continuamos términos. Entonces, ya sabía que A es 9, P no lo conozco todavía y Q es 1. Y podemos continuar a escribir los términos, pero para eso necesitamos P. ¿Qué vamos a hacer? De dos formas. En este caso, como hay un término que no conocemos, sabemos que restado me va a dar este término, restado, perdón, nos dará la diferencia y podemos sumar o restar al 9 para poder llegar al siguiente término. En este caso, recordemos que el tercero es menor que 9, por lo tanto, esta progresión va a ser decreciente, o sea que la diferencia va a ser negativa, pero no necesitamos usar nada de eso. Nos vamos a basar en lo que habíamos encontrado para la progresión aritmética que decía que 2P menos Q es igual al valor de A. Y sustituyendo lo que el tema nos da aquí, sería 2P, vamos a encontrar P en este caso, menos 1 es igual a 9. El 1 pasa al otro lado a restar, quedaría más 1, 9 más 1, 10. El 2 pasa a dividir, quedaría 5. P es igual a 5. Entonces, ya tendríamos los los tres primeros términos y solamente le agregamos el término adicional. Quedaría 9, 5, 1. ¿Qué está ocurriendo en este caso? De 9 a 5 se está restando 4. O sea que la diferencia es menos 4. De 5 a 1, mire, se vuelve a restar 4. O sea que el siguiente término sería restado 4. 1 menos 4, menos 3. Y bueno, esto podría continuar, menos 7, menos 11, pero el tema me pide solamente los 4 primeros términos. Ya tenemos los 4 primeros para la aritmética. Algo parecido vamos a hacer para la geométrica. En este caso, la geométrica tenía por términos A, S, T. A es 9, S no conocemos, pero sabemos que T era 1
y de allí podrían continuar los términos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Lo que el tema me decía. S al cuadrado, lo que habíamos demostrado en la alternativa B, creo que era. S al cuadrado era igual a por T. Entonces, sabemos que A es 9 y que T es 1. Nos quedaría S al cuadrado es igual a 9. Entonces, resolviendo ese cuadrado, aquí nos quedaría que S es igual a 3 o S es igual a menos 3. Cualquiera de los dos términos podría ser, sin embargo, en la alternativa nos decía que S era positivo, o sea, será el 3, no será el menos 3. Es decir, el segundo término es 3. Entonces, ¿qué está ocurriendo de 9 para llegar a 3? Se está dividiendo, porque recuerde que en este caso es geométrica, no podemos decir se está restando 6, porque eso sería aritmética. Se está dividiendo para 3. Y observe, nuevamente, para 3 llegar a 1, se divide para 3. O sea, 9 dividido para 3, 3 dividido para 3, 1. Entonces el siguiente término también será dividido para 3. Entonces la progresión quedaría 9, 3, 1 y el siguiente 1/3. Y bueno, podría continuar 1/3, 1 noveno, 1 sobre 27. Lo que no podemos hacer aquí, mucho cuidado con esto, es que en lugar de escribir 1/3, a alguien se le ocurre escribir 0,3. No es lo mismo que 1/3. Y alguien puede decir, bueno, ¿y si pongo 0,333? Porque dejamos con 3 cifras significativas y está redondeado. Tampoco podemos escribir esto porque tampoco es el valor de 1/3. Y alguien puede decir, ¿y si coloco 0,3 y el sombrerito aquí arriba, que quiere decir que esto continúa en manera infinita? Esto podría ser respuesta, pero no se complique, deje escrita la fracción y suficiente con esto. Bien, continuamos con el tema 9. Para la alternativa E, existe un enunciado previamente. Nos dice, la progresión aritmética, la que nos estaba dando, y la geométrica se utilizan para formar una nueva progresión aritmética. O sea, hay una siguiente progresión que es aritmética. Los tres primeros términos son 9 más logaritmo natural de 9, 5 más logaritmo natural de 3, el segundo término, y el tercero 1 más logaritmo natural de 1. En este caso me escriben logaritmo natural de 1, que recordemos que esto es 0, o sea que podrían escribir 1, sino que no escriben directamente el 1 porque quieren que usted se dé cuenta que los términos corresponden a 9, 5, 1 y logaritmo natural de 9, logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 1, que existe una relación. No sé si recuerda que la alternativa, los cuatro primeros términos de la progresión aritmética eran justamente 9, 5, 1, menos 3. Y justamente el 9, 5, 1 son los que están aquí. Y la geométrica era 9, 3, 1, 1/3. Los tres primeros términos eran 9, 3, 1 y son los que están aquí. 9, 3, 1. Simplemente para que nos demos cuenta de esa relación. Bien, nos dice, recordemos que es aritmética, hay la diferencia en común. Recuerde que para encontrar la diferencia solo hay que restar dos términos consecutivos. Aquí se tienen tres términos consecutivos, por lo tanto puede ser cualquiera de ellos. De la nueva progresión, dándola en función del logaritmo natural de 3. A ver, el tema nos dice que los tres primeros términos son 9 más logaritmo natural de 9, el segundo término 5, perdón, más logaritmo natural de 3 y el tercer término 1 más logaritmo natural de 1. Entonces me pide que encontremos la diferencia. Entonces la diferencia podría ser el segundo menos el primero o el tercero menos el segundo. Pero me dice que la respuesta la deja expresada en términos de logaritmo natural de 3. Entonces, lo que yo podría hacer es encontrar el tercero menos el segundo término, porque ese es el que tiene el logaritmo natural de 3. Sin embargo, si hacemos el segundo menos el primero, también vamos a llevar a un logaritmo natural de 3 porque el 9 es 3 al cuadrado. Sino que obviamente para no complicarnos y resolver rápidamente, porque recuerda que necesitamos utilizar correctamente el tiempo de manera más adecuada, entonces voy a hacer el tercer término menos el segundo para encontrar la diferencia. Entonces, tercer término menos el segundo quedaría 1
más logaritmo natural de 1, recordemos que eso es 0, menos el segundo término que es 5 menos logaritmo natural de 3. Ya le escribo directamente el menos porque recuerde que se está restando todo el segundo término. Entonces, esto es 0 y 1 menos 5 menos 4. O sea que la diferencia es menos 4 menos logaritmo natural de 3. Y ahí está expresada en términos del logaritmo natural de 3. Pero como les decía, vamos a hacer esta otra parte también. Podríamos haber hecho el segundo menos el primero. En este caso, segundo menos el primero, que también es la diferencia, podría ser, sería 5 más logaritmo natural de 3 menos, aquí voy a hacerlo con paréntesis para que se dé cuenta qué fue lo que hicimos anteriormente, menos 9 más logaritmo natural de 9. Entonces, aquí quedaría 5 más logaritmo natural de 3 menos 9 menos logaritmo natural de 9. Es lo que hicimos acá rápidamente. Entonces, para poder dejar esto en términos de logaritmo natural de 3, el 9 es 3 al cuadrado. Entonces vamos a utilizar algunas propiedades aquí. Voy a escribir así. Logaritmo natural de 9 es lo mismo que el logaritmo natural de 3 al cuadrado. Y recuerde que por propiedades de logaritmo, este exponente pasa a multiplicar y me quedaría logaritmo natural de 9 igual a 2 logaritmo natural de 3. Entonces, aquí nos quedaría lo siguiente. 5 más logaritmo natural de 3 menos 9 menos 2 logaritmo natural de 3. 5 menos 9 menos 4 y logaritmo natural de 3 menos 2 logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 3. Y ahí está la diferencia, que si se da cuenta es la misma que tenemos aquí. Entonces no era necesario llegar a eso. Rápidamente un par de líneas ya tenemos la diferencia, pero en el caso que algún otro tema me pida hacer una demostración utilizando logaritmos, qué sé yo, entonces allí está una forma de resolver. Tenemos la alternativa EI. Bien, para la alternativa E2I, el tema me dice, muestre, recuerde que eso quiere decir que utilicemos procesos matemáticos para llegar a esto, que la sumatoria, recuerde que sumatoria quiere decir que la suma de los términos, en este caso recordemos que la progresión es aritmética, desde i igual a 1 hasta 10, quiere decir desde el primer término hasta el décimo término, de UI, es decir, de esta progresión que se tiene aquí, con estos términos, es esto que está aquí, menos 90, menos 25 logaritmo natural de 3. A ver, el tema me pide la sumatoria de i igual a 1 hasta 10 de UI. Bien, entonces, recordemos que la progresión es aritmética, progresión aritmética. Y para encontrar la suma de términos tenemos dos ecuaciones que incluso están en el cuadernillo, que me dice la suma de los n primeros términos y justamente aquí coincide porque aquí me dice desde el primer término. Tal vez si el tema me decía desde el tercer término, bueno, ahí tendríamos que hacer algo adicional, pero en este caso nos dice desde el primer término. Las dos ecuaciones que existen para encontrar la suma de términos es n medios de 2 veces el primer término más n-1 por la diferencia. Para encontrar la suma mediante esta ecuación necesitamos conocer n, que es la cantidad de términos. Y si los conocemos, son 10 términos. U1, que es el primer término, lo conocemos, 9 más logaritmo natural de 9. N ya indicamos y la diferencia d que la acabamos de encontrar en la alternativa anterior. Pero también existe otra ecuación que nos indica que la suma de los n términos es n medios de el primer término más el término n. Para esto necesitamos conocer el primer término, no necesitamos la diferencia, pero necesitamos conocer hasta el término que se va a sumar, que en este caso sería hasta el décimo término. Y en el tema no conocemos el décimo término. Se lo podría encontrar, pero como les indicaba, no nos compliquemos si podemos hacer esto rápidamente. Entonces voy a utilizar esta ecuación de aquí. La primera ecuación, digamos, que aparece en el cuadernillo. Entonces sería la suma de los 10 primeros términos sería 10 medios de 2 veces el primer término, que es 9 más logaritmo natural de 9 más
n menos 1 sería 10 menos 1 por la diferencia que nos quedó menos 4 menos logaritmo natural de 3. Bien, vamos resolviendo esto. En este caso quedaría s de 10, 5 por 18 más 2 logaritmo natural de 9 más 9 por menos 4 menos logaritmo natural de 3. Bien, recordemos que lo que hicimos hace un momentito, resolver, digamos, o poder escribir de otra manera el logaritmo natural de 9, porque acá tenemos un logaritmo natural de 3 y el logaritmo natural de 9 era 2 logaritmo natural de 3. Ya lo hicimos hace un momentito, entonces aquí quedaría 5, la suma de los 10 primeros términos, 5 por 18 más 4 logaritmo natural de 3 menos 4 por 9, 36 y menos 9 logaritmo natural de 3. Términos semejantes, 18 menos 36 quedaría menos 18, 5 por menos 18 y 4 menos 9 menos 5 logaritmo natural de 3. Haciendo este producto, esta multiplicación propia distributiva quedaría 5 por 18 menos 90 menos 5 por 5, 25 logaritmo natural de 3. Y esto sería la suma de los 10 primeros términos que concuerda con lo que el tema me pedía en esta alternativa. Observemos, menos 90 menos 25 logaritmo natural de 3. Entonces, aquí tenemos la suma desde el primer término hasta el término 10 de U y sería menos 90 menos 25 logaritmo natural de 3. Bien, con esto terminamos el tema 9.